Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de formación en liturgia católica, nuestro canal Misterio de Fe, que por la gracia del Señor llega a ustedes cada semana trayéndoles contenido siempre nuevo para poder continuar conociendo mejor la manera en cómo nosotros celebramos nuestra fe en Cristo Jesús. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente pues de todo este material que vamos produciendo. También tiene la invitación a conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la formación doctrinal, Creo, Señor, yo creo, y en el ámbito de la formación espiritual, Santo debo ser. También pueden suscribirse en ambos canales y aprovechar el rico material que ahí tenemos preparados. Pueden seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify. También puede formar parte de nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y colaborar, si ustedes lo tienen a bien, de forma económica con nuestra comunidad para seguir mejorando pues el equipo que utilizamos para nuestras transmisiones. Toda la información de lo que he mencionado anteriormente pues está en la descripción de cada uno de los videos de nuestros canales. Vamos a dar inicio pues a la formación de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Padre Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te gracias porque nos permites una vez más encontrar de discernimiento, luz y tu gracia para poder actuar, Señor, como es debido, que podamos aplicar estos conocimientos, esta formación para bien de la comunidad cristiana. En tus manos nos ponemos para que se haga en todo tu santa y divina voluntad y que busquemos siempre tu mayor honra y gloria y la salvación de nuestras almas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Queridos hermanos, pues continuamos nuestra formación en este ámbito de la liturgia. Estábamos viendo la sesión pasada lo que es precisamente la indumentaria sacerdotal. Estuvimos hablando sobre la estola. La estola, ¿cuál es el distintivo de los ministros ordenados? Explicamos el origen de la estola, su forma, su estilo, el uso que se le da tanto en el Vetus Ordo como en el Nuevo, y también pues cómo es el correcto uso de la misma, porque pues hicimos hincapié en algún mal uso que se está dando de la estola como tal. Cabe recalcar que no existe lo que se llama el estolón, una especie de estola de mayores proporciones que se puede utilizar sin necesidad de recurrir a la casulla. Una vez hice esta consulta también precisamente a la página de Liturgia Papal sobre si existía algún tipo de prenda litúrgica de esta naturaleza que permitiera su uso, el uso de la estola por encima de la casulla, debido a sus dimensiones más amplias, más grandes y su decoración
Y como me recalcaron en la página, pues no hay realmente un dato histórico que permita sustentar, así como también se carece de información de algún libro litúrgico, que permita sustentar el uso de un tipo de prenda como tal, ¿verdad? El estolón, que argumentan algunos sacerdotes, no es que como es una estola un poco más ancha, es más decorada, entonces se usa por fuera de la casulla o se usa simplemente con el alba y encima el estolón. Eso es un uso antilitúrgico y además se presenta una prenda no litúrgica como si fuera litúrgica y que basándose en el aproximado de la forma y del estilo a la estola católica como tal, pues se quiere adjudicar su uso a las necesidades pastorales y que por eso, por cuestión del clima o por la razón que fuese, pues simple y sencillamente se usa esta estola, entre comillas, más grande por encima del alba. Entonces, eso, primera cosa que hay que explicar, que hay que corregir, que hay que evitar, ¿verdad? La estola, ¿dónde va? Como lo ha indicado la instrucción general del misal romano, debajo de la casulla. Debajo de la casulla, no por encima, independientemente que hayamos visto su mal uso, ya sea en sacerdotes, en obispos incluso, debemos evitar este mal ejemplo y utilizar las cosas como son mandadas a utilizar por parte de la iglesia. Hablemos ahora de otras prendas que en la actualidad son muy poco usadas y a la vez muy poco conocidas. En primer lugar tenemos al manípulo. Al manípulo. ¿Verdad? El manípulo, ¿qué cosa es esto? Vamos a tomar, como siempre hacemos, en primer lugar, lo que nos dice la página de la Enciclopedia Católica para que podamos ir conociendo un poco la historia de esta prenda y así pues tener nociones más claras de cuál ha sido su origen. El manípulo se dice a manu porque se coloca en la mano y adorna. No tiene antecedentes en el antiguo Israel. Una prenda como esta, de esta naturaleza, no se encuentra entre las vestimentas sacerdotales del antiguo sacerdocio de la primera alianza, Lo cierto es que se usó en la iglesia y comenzó su uso en la iglesia de Cristo. Servía para limpiar la boca y las lágrimas de los ojos que los sacerdotes derramaban en el santo sacrificio de la misa. Un origen bastante peculiar, romántico, incluso espiritual de esta prenda, ya que los sacerdotes al celebrar la misa muchas veces lloraban en el altar, como sigue sucediendo en la actualidad. Muchos sacerdotes en algunos momentos que celebran la misa, especialmente en la primera misa o en momentos importantes de su vida, cuando están celebrando el sacrificio de nuestro Señor, derraman lágrimas de amor, lágrimas de gozo, lágrimas que les consuela, que son también una ofrenda agradable a Dios. Entonces, esta prenda surge para limpiar esas lágrimas que el sacerdote derramara en el momento del santo sacrificio. El manípulo viene a significar literalmente un ramillete de flores diversas, que son las virtudes con que los sacerdotes irán cargados a la gloria. Estas flores que se llevan en la mano. Los que viven vendrán con gran alegría, llevando los ramilletes de sus buenas obras. El concilio ramense conoce distintos nombres para esta prenda. Recuerden que estos concilios son concilios locales, ¿verdad? Distintos lugares en la iglesia. En este caso, este concilio menciona esta prenda conocida bajo nombres distintos. Por ejemplo, mápula, suadrium, cingulum, brachiale, fano, mantile, linteum, cinticulum, etcétera. Un nombre que cada uno, si nos ponemos a explicar su origen y su significado, pues abarcaríamos más tiempo del que necesitamos en este momento, poner atención en esta prenda. Entonces, simplemente por cuestión de teoría, de información, pues damos a conocer los nombres, ¿verdad? Con que esta prenda podía ser encontrada en la antigüedad de nuestra iglesia. Ruperto, que es este hombre que hemos mencionado, que fue un monje valón y luego abad en la ciudad alemana de Dutz, que fue teólogo, exégeta y místico, que murió en el año 1129, siglo XII de la iglesia, fue el primero que le dio el nombre de manípulo como tal, y así se ha quedado a partir de este hombre del siglo XII, ¿verdad? Manípulo. ¿En qué consistía esta prenda? Pues era un lienzo que San Silvestre Papa, que murió allá por el año 314, mandó que llevaran los sacerdotes en el brazo izquierdo para limpiar el rostro
y después quedó por ornamento del brazo, dice el cardenal Bellarmino, ¿verdad? San Roberto Bellarmino. Entonces, como ustedes ven, esta prenda es antiquísima. Estamos hablando que ya en los primeros 300 años de la iglesia, ya esta prenda ya se conocía, ya se utilizaba. Ya un papa en el siglo IV, San Silvestre, mandataba su uso. Y fue pues el nombre de manípulo como tal fijado a partir pues de Ruperto, este teólogo que hemos mencionado. El manípulo simboliza el cuidado en las buenas obras y la vigilancia en el obrar, dice San Beda el Venerable. El cuidado de las buenas obras, lo que se hace con las manos, lo que se realiza, los actos que se realizan. Debe tener el sacerdote mucho cuidado en cómo actúa. También está simbolizada en él la penitencia, que limpia las almas de sus pecados, y representa la soga con que ataron los judíos a Cristo cuando le prendieron. ¿Por qué la penitencia? Porque es subyugar, es atar un poco las manos que pueden estar encaminadas a obrar mal. Recuerden que nosotros por el pecado original estamos inclinados a los pecados de la carne especialmente. Es lo que se llama la concupiscencia de la carne. ¿Cuántas cosas no hacemos mal con nuestro cuerpo? ¿Cuántas cosas no hacemos mal con nuestras manos? Entonces, esta prenda que usa el sacerdote le debe recordar que debe buscar ese sentido penitencial del autodominio, de luchar contra sí mismo, una lucha que es difícil para todos los cristianos, cuanto no más para el sacerdote. Y representa, como hemos explicado, y este simbolismo en relación con la pasión del Señor, representa la soga con que ataron los judíos a Cristo cuando le prendieron. Ya vamos a ver que va a tener también otra representación, y siempre con el prendimiento de las manos de nuestro Señor. El manípulo se va a colocar en el brazo izquierdo para enseñar a los sacerdotes que no estén atados a los bienes de la tierra, dilatando el ánimo para que codicien los del cielo. Entonces uno dirá, bueno, ¿y por qué en el brazo izquierdo? ¿Y qué tiene que ver el brazo izquierdo con la tierra? Porque el brazo izquierdo en la Sagrada Escritura significa la vida presente y el diestro simboliza la eterna. De ahí que por eso en el juicio final, aquellos que se desprendían de los bienes de este mundo para obrar la caridad, Jesús los va a llamar hacia su derecha. Vénganse a mi derecha, benditos de mi Padre. Vengan y tomen en posesión el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, etc. Se desprendieron de los bienes de la tierra, buscando, aspirando el cielo. Mientras que a los de su izquierda, a los que en su egoísmo codiciaban los bienes de la tierra y eran incapaces de compartir, les va a decir, apártense de mí, malditos, ahí váyanse a la izquierda, apártense de mí, vayan al fuego preparado para Satanás y sus ángeles, porque cuando estaba hambriento no me diste de comer, cuando estaba sediento no me diste de beber, cuando estaba desnudo no me vestiste. Todo esto para que vayamos entendiendo el significado. Y estamos de vuelta, estábamos teniendo problemas técnicos con la cámara. Por esa razón es que se utiliza en el brazo izquierdo, por este simbolismo de que debe recordarle al sacerdote el desprendimiento de los bienes de la tierra y la aspiración por conseguir los bienes eternos. El subdiácono y el diácono, esta orden que hemos mencionado, ¿verdad? Recuerden que antes estaban 7 grados del orden, de los que eran ordenados, etcétera. Entonces, ya estamos aquí explicando ahora sobre el subdiácono, estamos mencionándolo porque va a aparecer muchas veces este término también. El subdiácono y el diácono llevan el manípulo cuando asisten al altar para enseñarnos que los ministros en su altar deben esperar el premio y le llevan en el brazo izquierdo en significación de la amorosa compañía que han de hacer a los ministros de Dios, a Cristo nuestro Señor,
en los trabajos de esta vida para después gozarle en la vida eterna. Entonces, un simbolismo a los servidores del altar también, por esta unión con el altar y el servicio que prestan al mismo, pues les recuerda el premio que van a esperar de este servicio, que es el gozo del cielo, el gozo del cielo. Se venera el manípulo al ponerse y al quitarse, porque simboliza la ligadura con que los judíos ataron al Señor a la columna para azotarle. Aquí ya vemos otra significación, otro simbolismo de esta pieza, donde otra vez es una atadura de manos, pero esta vez ya no solo es la atadura que hicieron de las manos del Señor para trasladarlo de un lado a otro, sino también que va a representar las sogas con que ataron a Jesús a la columna de piedra para azotarlo, para golpearlo. Entonces representa las ataduras de las manos del Señor mientras era azotado, estando atado a la columna de piedra. Esto es lo que nos dice, pues, la Enciclopedia Católica respecto al origen de esta pieza. ¿Qué pudimos ver entonces? Que ya desde el siglo III ya se conocía que el Papa San Silvestre mandata su uso, especialmente para secar el rostro y las lágrimas de los sacerdotes, que esta prenda pues estuvo en uso durante todo este tiempo, durante todos esos siglos, que llegado al siglo XII se le da su nombre fijo de manípulo. Ya vimos lo que representa, lo que simboliza, que son estas virtudes que el sacerdote debe tener en el obrar, que le deben recordar la aspiración de los bienes del cielo y de evitar el apego del corazón a los bienes de esta tierra, y pues que simboliza esta atadura de las manos del Señor mientras era azotado en la columna de piedra. Liturgia Papal, esta página también nos ofrece un artículo sobre este ornamento. El manípulo es la prenda en forma de pañuelo o estola pequeña, porque tiene esta forma como de una pequeña estola, que los clérigos pueden usar sujeto al antebrazo izquierdo sobre la manga del alba, sobre la manga del alba. Parece que su origen, miren qué importante, aquí se nos va a dar un origen más para que lo tengamos claro. El origen está en la antigua Roma, donde los altos cargos del Estado llevaban un pañuelo como objeto de etiqueta en ciertos vestidos de gala y lo sostenían en la mano o lo ataban al vestido. En el caso de los obispos ortodoxos, pues esto es más evidente. Ellos no ocupan el manípulo, pero sí tienen remembranza de esta prenda que utilizaban los romanos, porque utilizan una especie de tela en forma de rombo que también va ceñida a la cintura sobre el ornamento que ocupan debajo de la casulla. Entonces, esto es como que más evidente entre ortodoxos, entre las iglesias orientales, esta remembranza de esta prenda. Mientras que en la liturgia, en los ritos latinos, pues esta prenda, en vez de quedar colgada en la cintura, fue tomando más la forma de el manípulo como tal, que este pañuelo lo tuvieran en la mano más que colgado de la cintura, y pues por cuestión práctica, más que estarlo sujetando todo el tiempo a la mano, pues se pone sobre el brazo y se sujeta a la manga de la alba, se soca ahí. También usaban ese pañuelo los romanos al presidir los juegos públicos para lanzarlo como señal del comienzo de los juegos. Entonces, como hemos dicho, no hay una prenda que tenga con anterioridad en el rito de los judíos algún parecido con esta prenda católica, sino que el origen de esta pieza está en la Iglesia Católica, pero tomando como pie para ello el uso que hacían los romanos de este pañuelo. El Papa Silvestre concedió su uso a los diáconos romanos para el servicio litúrgico, para portarlo en la mano. Con este los ministros se limpiaban el sudor y enjugaban sus lágrimas durante la misa. Con la expansión del rito de la diócesis de Roma a otros lugares, se extendió también su uso, a la par de que poco a poco, doblado sobre sí mismo, fue adquiriendo la forma de banda larga y estrecha, adornado con algunos flecos en los dos extremos y enriquecido con hilos y bordados de oro, hasta que a finales del siglo XIV ya habían adquirido la forma definitiva, una estrecha banda de tela de la misma hechura que la estola y la casulla. Entonces vamos viendo el proceso de transformación. Esta prenda, pues del uso que hacían los romanos, se fue introduciendo en la iglesia y con el pasar del tiempo, pues su uso se fue moderando, se fue también extendiendo a las otras partes del mundo,
porque la liturgia modelo para el resto de la iglesia, sobre todo en Occidente, iba siendo la liturgia de Roma. Entonces, las cosas que se iban implementando en la iglesia de Roma, poco a poco fueron dando cabida a que en otras partes del mundo, a imitación de esta liturgia solemne de Roma, pues pudieran entrar, pudieran ser parte de la liturgia, pudieran realizarse como se hacían en la diócesis madre de Roma. Entonces, esto fue pasando poco a poco con el tiempo. En las otras iglesias donde esta prenda no existía, fue introduciéndose a ejemplos de la liturgia de Roma. Y como vemos aquí, se nos dio otro dato también importante, que ya para finales del siglo XIV, pues tenía su forma definitiva, de este pañuelo, de este trozo de tela, que se iba doblando sobre sí mismo, que se colocaba sobre la mano, pues su forma fue ya más estilizada porque tal vez se fue abandonando un poco más el uso práctico de limpiar la cara y el sudor y quedó más el uso simbólico de la representación del ajuar sacerdotal para la celebración de la misa y por esto pues su forma definitiva ya quedó como esta banda de tela que tenía el mismo tipo de tela que la casulla y la estola para hacer juego. Estola roja, casulla roja, manípulo rojo, por poner un ejemplo. Al no haber referencia de él en la instrucción general del misal romano expedido en 1969, es decir, en la liturgia actual, la liturgia después del Concilio Vaticano II, al no haber una referencia directa de él en la instrucción general del misal romano actual, pues empezó a caer en desuso, aunque jamás ha sido expresamente prohibido. Es decir, si un sacerdote en la actualidad quiere usar el manípulo, no hay una norma que le prohíba utilizar esta prenda litúrgica. Por eso hay quien lo usa aún cuando celebra en la forma ordinaria. Sabemos que en el rito tradicional sí se ocupa de ley, ¿verdad? Como eran las cosas antes del concilio. Es parte de la indumentaria sacerdotal. Pero, aunque después del Concilio Vaticano II ya no se hace mención de esta prenda, en el misal romano pues no hay un impedimento que obliga al sacerdote a no usarlo. Al contrario, pues como hay un silencio respecto a él, en la instrucción general, pues el sacerdote puede optar por usarlo o no y nadie tiene por qué extrañarse, nadie tiene por qué reclamarle por su uso. No debemos pensar este sacerdote está hecho a la antigua, este tiene añoranza o melancolía del pasado, quiere hacernos retroceder. No, decir esas cosas es falta de formación, de no leer, de no instruirse en estas cuestiones litúrgicas. El manípulo debe ser del color litúrgico del día y tener en su centro una cruz que ha de besar el que lo lleva. Ese es donde se venera, es el punto donde se venera esta prenda. Siempre en la cruz, en relación con la pasión, el misterio que se está celebrando, el santo sacrificio de la misa. Y se venera antes de ponérselo como al momento de quitárselo. Ordinariamente también suele colocarse una cruz a cada extremo del manípulo, aunque no está propiamente mandado, pero ordinariamente, por costumbre, tradicionalmente, pues en ambos extremos del manípulo, las dos caras de esta banda de tela, lleva bordada la Santa Cruz. El manípulo puede ser usado por el subdiácono, el diácono, el presbítero y el obispo. Si un clérigo de alguna orden menor hace de subdiácono, es decir, que todavía no tuviera la ordenación subdiaconal, pero que en la misa fuera a hacer las funciones del subdiácono porque iba a ser una misa solemne, pues este ministro no utilizaría el manípulo porque no estaría él ordenado en ese grado del subdiaconado. Entonces haría las funciones del subdiácono, pero sin usar esta prenda, y así se distinguiría que es un ministro que todavía no tiene este grado de la ordenación. Únicamente debe ser usado durante la misa. Y en el caso de que el sacerdote, solo cuando viste la casulla, de esta forma, mientras lleva la capa pluvial en el rito de la aspersión los domingos, ¿verdad? Como se hacía, por ejemplo, en la liturgia tradicional y se puede hacer aún en la liturgia actual, que hacer la aspersión con el agua bendita los domingos al inicio de la misa en sustitución del acto penitencial. Entonces el sacerdote va revestido con su capa pluvial. En esos momentos no usaría el manípulo, sino cuando ya se revistiera con la casulla. Asimismo, cuando hay otra celebración antes de la misa, no se pone el manípulo hasta que la misa empiece. Y si una celebración sigue inmediatamente a la misa, pues hay que quitárselo previamente. En el caso del obispo, se lo pone hasta después del confiteor en la misa tradicional. ¿Sí? Primero se reza todo esto, se hace el confiteor
que conforme al antiguo uso era cuando se levantaba la casulla sobre los brazos y el sacerdote, el obispo, pues ya con la casulla puesta y todo, ya se colocaba el manípulo después del confiteor. No obstante, lo anterior, también se usa el manípulo en la epístola y el evangelio de la bendición de ramos. Es decir, que en ese momento, recuerden que la misa del Domingo de Ramos comienza con el momento de la bendición de los ramos. Y esta parte del rito incluye una lectura del evangelio. En el caso actual se proclama el evangelio. Entonces, en ese momento sí que se podía usar el manípulo. También en el exulte, es decir, en el pregón pascual de la vigilia y en la celebración de la pasión del Señor el Viernes Santo, aunque debe de retirarse para la adoración de la cruz en ese momento de la liturgia. Entonces, para que también tengamos estos datos curiosos. Al revestirse el manípulo, el clérigo dice la siguiente oración. Dice acá, Merear Domine, portare manipulum fletus et doloris, ut cum exultatione recipiam mercedem laboris. Amén. Que puede traducirse como, merezca, Señor, llevar el manípulo del llanto y del dolor para poder recibir con alegría el premio de mis trabajos. Amén. Eso es lo que dice el sacerdote o el ministro cuando lo utiliza. Con esa oración, el manípulo nos recuerda las buenas obras y que los trabajos y el dolor ofrecidos a Dios serán espléndidamente recompensados con haces de frutos y ricos dones en recuerdo de la pasión. El manípulo representa las ataduras con que fueron ceñidas las manos de nuestro Señor al ser azotado. Nos lo vuelve a recordar esta página de liturgia papal. Recuerden que los enlaces siempre se los voy a dejar en la descripción de los videos para que ustedes puedan ir y ver pues lo que dicen ahí los documentos, que aquí no es opinión mía, que no es lo que a mí me gusta decirles, es lo que está establecido, es lo que se nos dice en estas páginas, es lo que se nos dice en los documentos oficiales de la Iglesia, lo que aquí a ustedes les transmitimos. Entonces, más que opinión de este servidor, es lo que se nos enseña respecto a estas cosas, para que ustedes siempre tengan seguridad, tengan certeza de que se les está enseñando lo adecuado. Ahora hablemos de otra pieza de tela, de otro ornamento, que también en el día de hoy es poco utilizado. Es poco utilizado. No ha desaparecido totalmente su uso porque se conserva sobre todo en las comunidades que celebran la misa bajo la forma tradicional o rito tridentino o vetus ordo, y entonces es importante conocerlo debido a que si lo vemos no nos extrañemos y sepamos de qué va el asunto, qué cosa es. Hablamos de la tunicela. La tunicela sería una pequeña túnica, el nombre mismo lo dice. Tomaremos en primer lugar el artículo de la Enciclopedia Católica. En general, se entiende por túnica, una vestimenta en forma de saco, la cual tiene en la parte superior cerrada solo una ranura para meter la cabeza y a ambos lados, ya sea mangas o meras rendijas, a través de las cuales pasan los brazos. Entonces tiene como esta forma, ¿verdad? Esta forma. Las más antiguas, sobre todo sin mangas, y prácticamente solo tienen la ranura para sacar los brazos y la cabeza, y las que poco a poco fueron evolucionando, pues tendrán la ranura para la cabeza y también tendrán unas mangas cortas. Las expresiones de túnica interior o exterior se utilizan de acuerdo a si la túnica es utilizada como una vestimenta exterior o debajo de otra. Veremos que la túnica, la tunicela, fue la prenda propia de un grado del orden, que era el subdiaconado, pero también la podían vestir, por ejemplo, los obispos. Los obispos la vestían la túnica debajo de la dalmática y la dalmática debajo de la casulla. Entonces quedaba como la primera pieza que se ponía después del alba. Por eso es que se hacían esta diferenciación entre túnica interior, como en el caso del obispo, túnica exterior en el caso del subdiácono. Una túnica que llega a los pies es conocida como túnica talar. Recuerden que tuvo diversas formas la tunicela. Entonces había una que era primeramente un poco más larga, llegaba hasta los tobillos,
y era llamada por eso túnica talar, talis de tobillo, ¿verdad? Una túnica sin mangas o con mangas cortas era conocida como colubium. Una que deje el hombro derecho libre era llamada ecomis. En el lenguaje litúrgico, tunicela denota la vestimenta sacerdotal de afuera del subdiácono, que corresponde a la dalmática del diácono. Entonces van a ser dos prendas muy semejantes, la tunicela y la dalmática. Vamos a hablar un poquito de esta porque prácticamente no va a haber diferencia entre la dalmática y la tunicela. Van a ser cuestiones muy mínimas, detalles muy mínimos que al final de cuentas no permiten apreciar una clara diferencia entre A y B. Simple y sencillamente que la tunicela era la que ocupaba el subdiácono y la dalmática la que ocupaba el diácono. De acuerdo con el uso, ¿verdad?, que se le dio hasta antes del Concilio Vaticano II, la dalmática y la túnica son iguales, tanto en lo que respecta a la forma como a la ornamentación. Nosotros seguimos viendo la dalmática en el uso actual. Es la prenda propia que usan los diáconos encima de su estola cruzada. Utilizan una prenda que es del color litúrgico del día, y que algunos dicen se parece a una casulla, sí, pero no es una casulla, se llama dalmática y es la que usan los diáconos. Entonces, la tunicela y la dalmática prácticamente no tienen esta grandes diferencias. También la dalmática como la tunicela concuerdan en la forma de su uso, así como en el hecho de que la túnica como la dalmática es una de las vestimentas esenciales que usa el obispo en la misa pontifical, ¿verdad? Ambas prendas las vestía el obispo en la misa que realizaba antes de la reforma del Concilio Vaticano II. En cuanto a la forma y de acuerdo con la instrucción del ceremonial de los obispos, la tunicela debe distinguirse de la dalmática por tener mangas más estrechas, pero esto es escasamente observable aún en la túnica pontifical que se usa debajo de la dalmática. Es decir, la indicación así como más evidente que tiene el ceremonial de obispo de la diferencia que hay entre una y otra prenda es que la tunicela tiene mangas un poco más angostas y la dalmática un poco más ancha, cosa que en la praxis esto casi no se ve, es inapreciable. Es el obispo mismo quien coloca la túnica en el recién ordenado, subdiácono, con las palabras: que el Señor te vista con la túnica de la alegría y la ropa del regocijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí utilizamos las palabras tunicela y túnica indistintamente, ¿verdad? Porque tunicela significa túnica pequeña. De acuerdo con una carta del Papa San Gregorio I Magno, el obispo Juan de Siracusa, la carta de San Gregorio I Magno al obispo Juan de Siracusa, la túnica subdiaconal fue durante un tiempo una costumbre en Roma, tan temprano como en el siglo VI. Ya en los primeros 500 años de la iglesia, ya vemos que surge el uso de la tunicela. Sin embargo, Gregorio la suprimió y regresó al uso anterior. Por lo tanto, de ahí en adelante, el subdiácono romano utilizó de nuevo la planeta, la casulla, como vestimenta exterior hasta que en el siglo IX, entonces del siglo VI al siglo IX, durante 3 siglos se vio este fenómeno, que al final el subdiácono también andaba con una casulla puesta, volvió a usarse a partir del siglo IX entre los subdiáconos la tunicela como vestimenta exterior propia. Y desde ahí para adelante, pues es que estamos viendo que en los subdiáconos el uso es únicamente de la tunicela, no de la casulla. Ya para el siglo VI en España se usaba una túnica subdiaconal que, según el 9º canon del Sínodo de Braga, era apenas escasamente distinguible de la túnica diaconal, que a esta túnica diaconal se le llamó alba. Recuerdan que por eso dijimos que habían algunas albas de colores y que posiblemente eran más tunicelas que albas propiamente dichas. Entonces aquí viene todo el relajo de la confusión, porque había prendas que tenían el mismo nombre, pero no eran las mismas. Y por eso es que estamos aquí haciendo toda esta explicación histórica para que sepamos que a qué prendas se le llamaron igual, por qué se le llamaba igual, cuál era la razón de lo uno o lo otro. Pues aquí estamos viendo algunos de esos pequeños datos para que evitemos confusiones, Entonces, en España se le llamaba, usualmente a la túnica diaconal también se le llamó alba.
No se tiene información de que se haya conservado una túnica usada por sus diáconos antes de la era carolingia en Galia. Sin embargo, tal vestimenta estaba sin duda en uso en Francia como en España. Entonces hay evidencia que nos permite saber que ya en Francia como en España, este ornamento propio de su diácono ya era usada para este tiempo. Hay ciertas pruebas que atestiguarían su uso en el reino franco, es decir, en Francia, a principios del siglo IX. ¿Sí? Hay evidencia. Entonces, durante el primer milenio de la Iglesia, sí vemos que de los años 500 en adelante, este uso ya era más frecuente, ya era más común entre el orden de los subdiáconos. Cerca de finales del año 1000, la tunicela era usada tan universalmente por sus diáconos como una vestimenta litúrgica exterior que fue llamada brevemente vestis subdiaconalis o subdiaconale, solamente así, vestidura subdiaconal o subdiaconal, simple y sencillamente con ese término, subdiaconal, y ya se sabía que era la tunicela. Ya en el primer ordo romano, la tunicela se encuentra como una de las vestiduras pontificias papales bajo el nombre de dalmática menor o dalmática línea. Usaban los papas por debajo de la dalmática y encima pues la casulla. Los diáconos romanos también la usaban debajo de la dalmática. Entonces estamos viendo que también los diáconos, que ya eran subdiáconos, pues diáconos, usaban ambas prendas, una debajo de la otra, a modo de como lo hacían los obispos. Muchas veces hay algo que hay que tener en cuenta, hermanos, porque si el subdiácono y el diácono la usan, incluso el diácono usa las dos prendas, una encima de la otra, ¿por qué el sacerdote no la usa y se salta como ese grado del orden hasta el obispo? Y el obispo sí vuelve a usar las dos prendas por debajo, porque sucedió un fenómeno histórico bastante peculiar que ahora no se da en estos tiempos. Los diáconos eran los que generalmente andaban más pegados al obispo, y vestigios de esto todavía se conserva en la liturgia actual, al punto tal de que cuando celebra el obispo y hay diáconos, quienes se sientan al lado del obispo son los diáconos y no los presbíteros, independientemente del grado del orden que tengan. Y aunque haya otros obispos presentes, si están diáconos acompañando al obispo en la celebración de la misa, ellos se van a sentar al ladito del obispo. ¿Por qué les digo esto? Porque en la antigüedad los diáconos tenían esta gran cercanía con su obispo. Andaban siempre acompañándolo para todos lados. Le andaban auxiliando para todo. Y el diácono entonces iba agarrando una gran fama en la comunidad, fama de la buena. Es decir, todo el mundo lo iba conociendo, todo el mundo sabía que el diácono le conocía los modos al obispo, le conocía la manera del trato a la gente, le absorbía su conocimiento. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchas comunidades elegían a diáconos para suceder al obispo cuando éste fallecía. Entonces, el diácono era nombrado obispo. Lógicamente, era ordenado presbítero y luego obispo. Pero prácticamente las funciones presbiterales del segundo grado del orden no las ejercía, sino que directamente ya pasaba al episcopado. Entonces, era ordenado presbítero y a la misma ordenación se le ordenaba obispo. Entonces, esta razón histórica puede ser la razón por la cual esta prenda de la dalmática y debajo la tunicela no pasase por el proceso de que el presbítero también lo usara, sino que el obispo la usara directamente, porque los diáconos acostumbraban a usarla y encima de ella luego ya empezaron a vestir la casulla. Podría ser esa una razón histórica que se pueda adjudicar. Y esto sucedió incluso hasta con los papas. Los papas tenían sus diáconos y andaban con ellos de arriba para abajo, y a veces a la muerte de un papa era elegido por obispo de Roma uno de los diáconos que acompañó al papa anterior. Esto sucedía. Imagínense qué increíble. Entonces los diáconos sí han tenido un papel preponderante en la historia de la iglesia. Han sido sumamente importantes. También esta tunicela era parte de la vestimenta litúrgica de los cardenales presbíteros y obispos romanos hebdomadarios, ¿verdad? Que participaban en las celebraciones pontificias. Cuando hacían sus funciones, estos cardenales que hacían de cardenal diácono, cardenal presbítero, etcétera, también para acompañar al papa y para darle un realce a la liturgia papal, se les permitía el uso de la tunicela debajo de la casulla. Fuera de Roma, también las vestiduras pontificias con frecuencia incluían solo la túnica,
no túnica y dalmática juntas. No túnica y dalmática juntas. O como fue el caso más frecuente, la dalmática sin la túnica. Si ya fuera de Roma, se utilizaba una de las dos prendas abajo de la casulla. O la tunicela o la dalmática, pero no ambas a la vez. Sin embargo, en Roma sí que se usaban ambas y encima la casulla. No fue sino hasta el siglo XII que se generalizó que el obispo usara ambas vestimentas al mismo tiempo, es decir, la túnica y la dalmática. Si ustedes buscan ahorita en Google las imágenes actuales de celebraciones de la misa tridentina por parte de un obispo, van a poder observar, tienen que fijarse bien, porque como les hemos mencionado a veces, esta distinción entre una y otra prenda, la dalmática y la tunicela, casi no es notoria, pero si se observa con atención, podrán notar cómo los obispos tienen tunicela, dalmática y encima la casulla. Van a ver las tres prendas, porque esta fue la norma que se mandató a partir del siglo XII, que se usaran ambas prendas debajo de la casulla para cuando celebrara un obispo. Muy raramente se menciona la concesión a los abades del privilegio de llevar la túnica y la dalmática, y aún así no fue hasta la segunda mitad del siglo XII que se pudo apreciar esta concesión. Entonces el abad, que en algunos casos es equiparable a las funciones que hace el obispo, porque gobierna no solo a la abadía, sino a todo el territorio de la abadía, a una iglesia particular. Entonces se les dio este privilegio de que también pudieran usar ambas prendas debajo de la casulla. Antes de esta época, de mediados del siglo XII, los abades nunca recibieron más que el privilegio de usar solo la dalmática debajo de la casulla. Los acólitos en Roma usaron la túnica ya para el siglo IX, es decir, los que servían en la misa, incluso aunque no fueran subdiáconos, fueran simplemente laicos, pero ya que eran, por así decir, los monaguillos de las iglesias de Roma, la sede principal del catolicismo, pues para resaltar las liturgias de la urbe romana, pues vestían tunicela. De ahí que, por ejemplo, podamos ver procesiones aún hoy en España, por mencionar un lugar, donde a veces van en las procesiones un montón de laicos que no son ni siquiera diáconos, ni nada que ver, ni subdiáconos, porque no estamos en el rito tridentino, que a pesar de esto, visten en las calles lo que es el alba, el cíngulo y encima la tunicela, únicamente que no llevan manípulos, porque no son subdiáconos propiamente dicho, ni llevan estola debajo de la tunicela, sino que simple y sencillamente la tunicela. Entonces, realmente apoyándonos en esto, no hay impedimento para que en España se dé este uso. Y en otras iglesias donde España llegó con evangelización a sus territorios, pues esta práctica se haga, pues tampoco tiene que mostrarnos un inconveniente. Que hay una procesión solemne, hermosa, organizada por una iglesia particular de estos antiguos territorios de España, y se monte una procesión con laicos y se le vista de esta manera para resaltar, para dar realce, elegancia, hermosura a la procesión, pues no tendría que nosotros sernos motivo de escándalo, porque esto se hace precisamente con el fin de darle preponderancia a aquello que se hace. Y como la tunicela, pues propiamente dicha, fue usada también por laicos, que eran sencillamente acólitos, pues entonces no es que digamos que solo un ministro ordenado la pueda utilizar. En el siglo X, en algunos lugares del reino de los francos, probablemente ya era costumbre que también los acólitos vistiesen la túnica. Esta fue usada por los acólitos en Farfa, Italia, hacia el final del siglo X. En la Baja Edad Media fue una costumbre muy extendida el que los acólitos usasen también la tunicela. Como ven, pues laicos, sin necesidad de estar ordenados como subdiáconos, también lo usaban y con este sentido de dar realce a la liturgia celebrada. En la época medieval, la tunicela era llamada por varios nombres. Ya vemos entonces que esta prenda también tendrá distintos nombres con la que es mencionada y que es bueno conocerlas por si acaso le encontramos en algún otro documento este nombre, ya sepamos a qué se hace referencia. Además de túnica, también llevaba el nombre de tunicela, dalmática minor, dalmática línea, por estar hecha de lino, o simplemente línea, de lino, túnica estricta, o también solo y llanamente stricta. También era llamada subdiaconale, rocus, alba en algunos casos, y sobre todo en Alemania se le llamaba subtile.
Entonces, estos fueron los nombres con los que se le conoció a la tunicela en diversos lugares. En cuanto a la forma original de la vestimenta, al principio era una túnica en forma de bata con mangas estrechas y sin las tiras ornamentales verticales. Estas tiras ornamentales que iban de frente y que se ven también en la dalmática, estas tiras se llaman clavi, ¿verdad? Clavi, estas tiras. El material del que se hacía era lino para las ocasiones ordinarias, pero tan temprano como en el siglo IX, ya para las misas más solemnes, era hecha de seda. El desarrollo que ha experimentado la vestimenta desde la época carolingia hasta la actualidad ha sido en todos los puntos similar al de la dalmática. Durante el curso de este desarrollo, la distinción entre dalmática y túnica disminuyó de manera constante. La seda se convirtió gradualmente en el material de que se hacía regularmente la tunicela, se hizo más corta continuamente y se le hicieron cortes a los lados que al finales de la Edad Media fueron de la longitud del lado entero hasta la manga. Entonces vemos todo el proceso. Dijimos que existía una túnica incluso tan larga que llegaba hasta los tobillos. Pues ahora vemos que se recortó, llegando prácticamente hasta la rodilla o un poco debajo de la rodilla, que ya no era cosida a los lados, sino que venía la abertura desde la manga hasta abajo, ¿verdad? Únicamente sellando la parte donde iba a entrar el brazo para mantenerla firme en la manga y que no se nos fuera a caer la tunicela. Entonces ya la forma se fue cambiando, se fue haciendo con telas más ricas, porque era una prenda sobre todo para el subdiácono que usaba por fuera, y la ornamentación pues también se fue adaptando, fue sufriendo cambios. Cuando en el curso del siglo XII se desarrolló un canon que consideraba los colores litúrgicos, el canon fue naturalmente autoritativo también para la túnica, así como para la casulla y la dalmática. Sí, cuando estudiemos lo de los colores vamos a darnos cuenta que no siempre rigieron los mismos colores, que no siempre fue uniforme para todos lados, que no siempre fue el rojo para los mártires o para ver para quiénes más fue. Entonces, todo esto se fue gradualmente organizando en la iglesia, disciplinando hasta que ya en el siglo XII se estableció cómo se iban a usar los colores en la iglesia y pues cuando esto entró en vigor, pues ya se dijo que el color tal, para tal santo, para tal celebración, pues todo lo que fuera casulla, dalmática y tunicela fueran también en ese color, así como las estolas y los manípulos. En la Edad Media, el uso de la túnica en la misa correspondía en todo al de la dalmática. En consecuencia, la discusión de cómo se usaba, pues es innecesaria. El mismo uso de la dalmática. La ceremonia en la que el obispo, después de la ordenación, coloca la túnica en el recién ordenado subdiácono, tuvo su origen en el siglo XI, pero incluso en el siglo XIII solo era habitual en casos aislados. No fue sino hasta el siglo XIV y XV que el uso fue universalmente adoptado en el rito de ordenación de los subdiáconos. Ya a partir, estableciéndolo directamente el siglo XV, tenemos que siempre que se ordenara un subdiácono, se hacía la imposición de la tunicela por parte del obispo al recién ordenado. En cuanto al origen de la túnica subdiaconal, fue sin duda una copia de la dalmática, en la que se omitió el recorte vertical de la dalmática y las mangas se hicieron más estrechas. Simple y sencillamente, y fue una forma como de copia, de mimetismo de esta otra prenda para el grado del subdiácono. Subdiáconos, diáconos están estrechamente ligados, están relacionados estrechamente, pues al buscarle una prenda al subdiácono para que fuera la propia de este grado del orden, pues una copia de la dalmática con una variación mínima. La túnica que se llama esticapión o esticafión que usa el subdiácono en los ritos orientales no corresponde con la túnica subdiaconal de Europa Occidental, que desde el principio tuvo el carácter fijo de una túnica exterior, pero se parecía al alba, a pesar de que según la costumbre ya no es exclusivamente blanca, sino a menudo de color. Este es en el caso de los diáconos, de los subdiáconos en los ritos orientales, ¿verdad? Muy bien. Pues ahí no nos metemos mucho, simplemente lo hacemos por conocimiento, para saber un poquito del tema, pero pues con las liturgias orientales casi no estamos tratando, solo cuando es menester pues hacer alguna mención a ella para comprender mejor nuestros ritos o aportarle riqueza a lo que celebramos. Respecto a esta prenda, la página de liturgia papal nos va a decir lo siguiente. Hasta antes del Concilio Vaticano II, en la Iglesia Occidental, existía el grado clerical de los clérigos llamado subdiaconado, que era anterior al diaconado. Actualmente este grado
permanece, pero solo en las iglesias orientales, no en las occidentales. El subdiácono tenía funciones litúrgicas específicas que hoy en la forma tradicional puede incluso desempeñar otro clérigo. Los subdiáconos visten la tunicela, un ornamento muy parecido a la dalmática. Se ven iguales prácticamente, pero la tunicela debe ser un poco menos adornada y más estrecha que una dalmática. Menos adornada, aquí se nos da otro punto de diferencia, además de lo de las mangas que hemos ya mencionado, pues que debe ser menos adornada. Si la dalmática tiene 3 líneas, pues que la tunicela tenga 2. Como sea, es difícil de distinguir este punto, ¿verdad? Como nos lo menciona la página de liturgia papal. Anteriormente, todos los obispos, y ahora solo los que celebran en la forma extraordinaria, deben de ponerse la tunicela por debajo de la dalmática y de la casulla. Entonces, ahora en la forma actual está previsto que el obispo puede usar la dalmática debajo de la casulla. Y vemos incluso en fotos del Papa Benedicto, incluso de Juan Pablo II, que han celebrado la misa usando ambos ornamentos, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y hay obispos en la actualidad que lo usan así también, sin ningún inconveniente. Lo que ya no hacen es ponerse las 3 prendas, tunicela, dalmática y casulla. Simple y sencillamente, dalmática y casulla. Al menos que celebren la liturgia tradicional, ahí sí le ponen al obispo las 3 prendas para ser usadas. Mientras la revisten, mientras se colocan la tunicela, se dice, túnica iucunditatis et indumento leticie, induat me dominus, que se puede traducir como el Señor me vista con la túnica de la gloria y de la alegría. Muy bien, aquí también para finalizar la sesión de este día, simplemente le hago mención de unas breves palabras que encontré en otro artículo que se llama Asociación Litúrgica Magnificat.blogspot, que también puede iluminarnos sobre la relación entre dalmática y tunicela. La tunicela, por su parte, es una túnica fina de mangas largas y estrechas, más corta y menos rica en los adornos que la dalmática, que también se viste sobre la alba y que se diferencia de esta por estar sin ceñir. La alba se ciñe, la tunicela no se ciñe a la cintura. Con todo, y dada la confección habitual, quizá la diferencia más sustancial entre la dalmática y la tunicela sea que la tunicela carece de gorjal o collarín. A veces las dalmáticas tienen un collarín muy bonito acá que la hace resaltar. Entonces, la tunicela del subdiácono, este collarín no lo tienen. Y también este gorjal o collarín se refiere al cordón decorativo con borlas que desciende verticalmente desde la parte superior. Entonces, la dalmática tiene este cordón con borlas, muy bonito, que sobre todo en España, en las misas celebradas en España, en la liturgia tradicional en España, puede observarse de manera mejor esto, pues que ahí se conserva evidentemente. Y pues en las tunicelas estos cordones con borlas no aparecen. Entonces, es menos adornada la tunicela, es lo que se nos quiere decir. La diferencia está en que es menos adornada la tunicela y más adornada la dalmática. Sin embargo, a menudo, dalmática y tunicela son idénticas en la forma y diseño, con la única diferencia que en algunos casos la tunicela tiene una barra horizontal y la dalmática 2, lo que permite también distinguirlas cuando esto se respeta, ¿no? Cuando esto se respeta. La tunicela, una sola franja horizontal, la dalmática va a tener 2 franjas horizontales. No son inusuales otras pequeñas variantes en los adornos bordados, más simples en el caso de la tunicela para diferenciarla de la dalmática. Ambas vestiduras son del color litúrgico del día. La dalmática y la tunicela simbolizan la alegría. De ahí que no se usen en los días de penitencia, siendo sustituidas por planetas plegadas en las celebraciones de la misa tridentina. Entonces, el subdiácono y el diácono omiten usar la tunicela y usan una especie como de casulla, pero doblada, pegada, más recogida para esos días penitenciales. Y pues con ella se hace también la oración propia, con la tunicela, oración que ya hemos mencionado y omitimos repetir. Muy bien, ya la próxima sesión vamos a ver lo que es la dalmática, para que vayamos viendo cómo se originó y todo lo demás, y cómo esta dalmática, pues es importante conocer su historia, nos va a iluminar
ya que la tunicela es una copia de la dalmática, nos va a iluminar también un poco el tema de la tunicela. Pero vemos primero la tunicela en orden de las prendas que se va colocando el obispo, en orden de las prendas que se van colocando los ministros ordenados. Por eso lo hemos visto primero. Entonces, ya hablamos de la tunicela, dejamos para la sesión próxima el tema de la dalmática, para que nos vayamos enriqueciendo también con todo este contenido. Poco a poco, como ustedes pueden ir observando, vamos profundizando cada vez más en estos ornamentos y vamos conociéndolos mejor. Muy bien. Hasta ahí dejaríamos la sesión del día de hoy. Les invito a suscribirse a este canal Misterio de Fe para seguir aprendiendo de nuestra liturgia católica, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones en vivo o de los videos que vamos compartiendo por medio de nuestro canal. Visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, Santo Debo Ser, en el ámbito de la doctrina de corte apologético, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. Escúchenos a través de Spotify, síganos en Facebook, únase a nuestra comunidad de Telegram y de WhatsApp, y si ustedes lo tienen a bien, colaboren económicamente con esta comunidad a través de nuestras cuentas. Toda la información la tienen ustedes en cada uno de nuestros videos en las descripciones. Vamos pues ahora a escucharles a ustedes, a los que estén en vivo conectados a través de YouTube. Pues si tienen algún comentario, pueden dejarlo en la caja de comentarios, hacer sus preguntas, dejar sus saludos y pues o sus dudas, y nosotros con mucho gusto respondemos. Entonces les cedo la palabra a nuestro hermano Osvaldo. Sí, el primer comentario que tiene en YouTube es de parte de Elizabeth Mendoza y dice: buena y bendecida noche a todos. Gracias, hermano, por esta sesión. Qué sorprendente es para el significado de las vestimentas, tan profundo, y no le damos la relevancia que tiene. Dios le bendiga siempre. Amén, hermana Elizabeth, exactamente. Es uno de los fines por los cuales quise también tocar este tema respecto a la liturgia, para comprender la mística que está detrás de los ornamentos del sacerdote, que hay una razón del por qué se los pone. Hay toda una enseñanza catequética espiritual para el sacerdote cuando se reviste con estos ornamentos que la iglesia ha establecido para las funciones litúrgicas. Y hay una gran enseñanza para los laicos cuando, estudiando estos contenidos, vemos al sacerdote celebrar la misa. Ya no vivimos la misa igual. Hermanos, cuando nosotros nos formamos en liturgia y vamos conociendo estos contenidos del significado de los vasos sagrados, de los colores, de las formas, de los por qué, de levantarse, de ponerse de pie, de por qué los ornamentos del sacerdote, ya la misa no se vive igual. Se vive más enriquecida en nuestro corazón, en nuestra mente en cuanto a la comprensión. Qué bonito es, porque entre más la comprendemos, si somos cristianos comprometidos, más amamos la liturgia, más la vivimos y más frutos produce en nuestra alma, se lo puedo asegurar, porque es el testimonio que me han dado varias personas que han recibido distintas formaciones en el ámbito de la liturgia, con mi persona o en otros lados, pero que se han formado en liturgia. La manera en cómo vivimos la liturgia de nuestra iglesia, cómo celebra nuestra iglesia la fe que profesamos, va a cambiar en la vida del laico que se forma. Va a cambiar. Y me lo puede asegurar usted también, hermana Elizabeth, se lo puedo decir, que usted vive la liturgia de una manera distinta, a medida que este conocimiento cada vez nuevo por medio de las temáticas que vamos impartiendo, pues va llegando a su mente, va comprendiendo mejor estas cosas y va disfrutando mejor la celebración litúrgica. Aunque también, déjenme decirles, se sufre también un poco más, sobre todo cuando vivimos liturgias que no están tan bien celebradas, cuando vivimos liturgias en las que se vive un sinnúmero de abusos, pues también sufrimos un poco más. Pero esta es ocasión para nosotros no de escándalo, sino ocasión para orar más y reparar todas estas ofensas, reparar todas estas cosas que a veces hacen nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, los ministros de nuestra iglesia, incluso nuestros obispos. Reparar por estas ofensas al Señor, por esta falta de amor. La ofensa consiste en la falta de amor. Recuerden que el amor en la liturgia se manifiesta en los detalles, nos decía el Papa Juan Pablo II. Entonces, también para nosotros es ocasión de reparar más, de poder orar más, de sufrir más, pero de amar más. No se nos olvide esto. Muchísimas gracias, querida hermana Elizabeth, por sus palabras. Que Dios la bendiga. No sé si hay otro comentario. Sí, hay otro comentario de parte de María de los Ángeles Flores que dice: buenas noches, hermano Walter. Gracias por la sesión de hoy. Le comparto, he asistido a 2 ordenaciones de diácono y una de sacerdote. Son muy emotivas. Dios lo bendiga.
Amén, hermana, exactamente. Qué bonito cuando tenemos la oportunidad de poder vivir estas liturgias. Son liturgias públicas de la iglesia, cuando en una diócesis se va a ordenar a alguien como diácono, se va a ordenar a alguien como presbítero, incluso como obispo. Es una invitación pública a unirse en esta celebración de fe de toda la comunidad. Entonces, si nosotros no hemos vivido una ordenación diaconal o presbiteral a estas alturas de nuestra vida cristiana, pues yo les invito a que la próxima vez que ustedes se den cuenta que va a haber ordenaciones en su diócesis, participen para que puedan observar estos ritos y toda la mística de cada una de las ceremonias de los ritos de ordenación y puedan ir dándose cuenta de estos detalles que aquí hemos mencionado, las oraciones que va a decir el obispo al bendecir los ornamentos del sacerdote, el momento del revestirse, cómo se colocan estos ornamentos. Todas estas cosas se pueden apreciar participando de los ritos de ordenación, que a veces no vamos. Yo conozco gente que tiene 50 años, 60 años de ser católico y jamás ha ido a la ordenación de un sacerdote. Y por eso es que a veces, cuando, por desgracia, los hermanos no católicos falsean información y tergiversan las cosas, engañan rápido a los católicos. Yo escuché una vez una prédica de un pastor diciéndole a los católicos, no, es que cuando ordenan a los sacerdotes los tiran en el suelo en una alfombra negra y les hacen cortes y ahí hacen su entrega del alma al diablo y dicen unas frases en latín. Se sabía las frases en latín, pero les tergiversó, les cambió el significado, pero ni por cerca dijo lo que significaban estas frases, sino que inventó una locura, etcétera, y mucha gente asombrada le creía. ¿Por qué? Porque nunca habían ido a una ordenación. Gracias a Dios, en esta era digital que nos encontramos y como miembros del continente digital que somos todos nosotros, pues ahora nos es fácil buscar en YouTube, en el Facebook, videos de ordenaciones diaconales y presbiterales para conocer estos ritos si no hemos tenido la dicha de participar gozosamente de estas celebraciones. Y digo gozosamente porque siempre va a ser una alegría cuando hay ordenaciones en la iglesia. Dios está respondiendo las súplicas de muchos que le piden al Señor, envíanos, Padre, operarios a tu mies. Entonces ahí vemos la respuesta a esta oración. Entonces es una gran alegría para nosotros los cristianos. Así que, hermana María de los Ángeles, me da muchísimo gusto que usted haya participado de esos ritos y ahora con toda esta formación también enriquece esta experiencia que usted vivió, porque ahora no solo la recuerda como la vivió, sino que entiende un poco mejor aquello que usted pudo haber vivido en ese momento. Así que el Señor la bendiga abundantemente y gracias por seguir participando con nosotros. No sé si hay algún otro comentario. No, yo no hay ningún otro. Ok, perfecto. Bueno, ya no tenemos ningún otro comentario. Pues agradecemos a todas las personas que se conectaron, que estuvieron participando con nosotros de esta formación. Recuerden compartir estos videos, hacerlos llegar a los miembros de su comunidad, a los miembros de la pastoral litúrgica, a los monaguillos, para poderles ayudar incluso a seminaristas, porque yo sé que en muchos seminarios a veces la formación litúrgica es algo deficiente, tal vez a algunos les pueda ayudar este material en su formación en miras al sacerdocio. Entonces, para que ustedes puedan tener a mano pues todo esto, también comenten los videos, eso enriquece en la plataforma, pues qué cosa que pueda hacer esta plataforma, estos videos del canal más compartidos, ¿verdad? Nos enriquece en este sentido que muchas más personas podrán tener acceso porque la misma plataforma de YouTube va a recomendar los videos, va a recomendar los videos a otras personas que se interesen en estos temas. Entonces comentémoslo, démosle el like si les gustó, incluso el dislike si no les gustó, también háganoslo saber. Y pueden ustedes también compartir el video con sus familiares, con otras personas, para que esto nos ayude a crecer como comunidad, no con el afán de popularidad, sino con el afán de formar más, de formar más. Y así evangelizamos, formando en estos contenidos, también comunicamos la buena nueva de la salvación. Así que, queridos hermanos, pues esta es nuestra labor como comunidad formativa y evangelizadora. Simplemente darle las gracias a todos ustedes y pedirles que se unan con nosotros en oración para bendecir a nuestro Dios y darle gracias por esta jornada formativa. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias, porque nos has permitido concluir esta sesión formativa. Te pedimos que los contenidos diversos que aquí estamos compartiendo sirvan, Señor, para nuestra formación litúrgica, pero no solo nuestra formación personal, sino también de toda la comunidad cristiana a la que este material pueda llegar. Que todos los que tengan acceso a él se sirvan y sea de provecho para su crecimiento, para su bien.
Ponemos en tus manos todas nuestras obras para que todo cuanto realicemos te tenga a ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin, buscando siempre tu mayor honra y gloria y la salvación de nuestras almas. Te pedimos todo esto por intercesión de la Inmaculada Virgen María, de los santos, de los ángeles, para que nos escuches y nos concedas las gracias que necesitemos para servirte bien y con alegría todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugium santa Dei genetrix, nostra deprecationes ne deficias in necessitatibus, sed a periculis punti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequis insia diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices precamur, tuque prince melice celestis, Satan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga a todos ustedes. Si Dios lo permite, será hasta una próxima transmisión. Les mando a todos un fuerte abrazo y me encomiendo siempre a sus oraciones. Que el Señor los bendiga.